Que el Señor les bendiga, amados hermanos, amada familia, en este día hermoso donde vamos a compartir un tema relacionado con la familia. Como siempre lo hemos platicado y lo hemos dicho, es una noche de casa, de hogar, de familia, donde el Señor nos permite tocar su palabra para una instrucción, para una formación, para ir aprendiendo. Todos aprendemos cada día, hermano, algo nuevo de parte del Señor y para ir corrigiendo aquellas cosas que nosotros consideramos que están bien. Acompáñeme a orar, a pedirle al Señor misericordia. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta noche. Venimos delante de ti pidiendo, oh Dios, el oportuno socorro. Yo te suplico por amor de tu nombre que tú nos bendigas con esa unción, con esa gracia que tú derramas, Señor, que esta palabra llegue a cada corazón, a cada familia, a cada padre, a cada hijo, y que se cumpla la promesa, Señor. Cree tú y toda tu casa será salva, pero también, Señor, que tú harás volver el corazón de los padres hacia los hijos. Ten misericordia. Solicito, Señor, la revelación, la sabiduría y el entendimiento y esa unción quíntuple que nos cubre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Yo le puse a este tema la adoración a Dios en el hogar. Hermano, que estamos viviendo un tiempo espiritualmente hermoso. Dios a usted y a mí nos escogió para vivir el final de los tiempos. Esos acontecimientos que estamos viendo previo a ser arrebatados, a ser llevados con el Señor. Por lo tanto, debe haber esa convicción en nuestro corazón y en nuestra vida que estamos en las manos del Señor y que nuestra esperanza está puesta en Él. Ahora, interesante esto porque el enemigo ha enviado, hermano, todo su arsenal para poder detener la marcha de la iglesia, la partida de la iglesia de esta tierra. Y uno de las bendiciones que nosotros tenemos es que nosotros adoramos y servimos al Dios único y verdadero, porque fuera de Él no hay otro Dios. Y tenemos que cultivar eso en el hogar, en la familia. Claro que puede haber alguien que está diciendo, pero ¿cómo? Si no es lo mismo estar en la iglesia, en el templo físico y presencialmente adorando con la alabanza. Sí, hermano, pero tu espíritu está vivo. Tu espíritu ha sido vivificado. La gratitud, el gozo, la alegría, hermano, tienen que estar en tu corazón y adorar al Señor. Darle a Él ese tributo de la adoración, reconociendo la grandeza, lo que Él es para nosotros. Le alabamos por lo que Él hace por nosotros. Le adoramos por lo que Él es. Entonces eso lo tenemos que practicar y se lo tenemos que enseñar a nuestros hijos. Pero ¿cómo es la manifestación en este tiempo? ¿Qué desata la oración? ¿Qué elementos hacen que yo pueda adorar en mi casa? Hermano, por ejemplo, si los días que no habían culto en la iglesia, ¿qué hacías en esos días? ¿Adorabas o no? ¿O solamente cuando ibas a la iglesia? Entonces, mire, Juan capítulo número 4 y verso 23. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. La adoración viene entonces a ser un acto de homenaje, de obediencia, de reverencia continua. Hermano, es continua, no se detiene. Por los atributos que el Señor tiene. Ahora, interesante esto porque primera carta de Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Por eso qué tremendo, ¿verdad, hermano? Dios está buscando a esos verdaderos adoradores, donde Él habita, verdaderos adoradores. Venga conmigo en esto, por favor. Quiere decir que hay falsos adoradores.
Así como hay falsos ministerios, hay falsos adoradores que pueden estar fingiendo una adoración al Señor. Pero por eso, interesante, porque hay dos aspectos. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu. Entonces tu espíritu ya fue vivificado. Tu espíritu tiene que ser alimentado. Adorarán y en verdad. La suma de tu palabra es verdad. La suma de tu palabra es verdad. La suma, repito, la suma de tu palabra es verdad. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, uno tiene que evaluarse en esto, a la luz de la palabra, y pedirle al Espíritu Santo que lo ayude, que tenga misericordia de uno. Entonces mire estos dos aspectos. Tu espíritu humano ha sido vivificado. Estábamos muertos en delitos y pecados y Él nos dio vida. ¿Con qué nos alimentamos? Con su palabra, la palabra del Señor. La suma de tu palabra es verdad. Entonces dice, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Entonces el Espíritu Santo va a ver, hermano, cuánta palabra, ¿ya? ¿Qué tanto ha crecido tu espíritu? ¿Cuánta palabra hay? ¿Ya? Esa palabra ha ido eliminando lo falso, lo que es una imitación, ha ido eliminando la mentira. Entonces, mire, tomando en cuenta esto, la adoración trae servicio. Mateo 4:10 dice, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Hermano, cuando oyó esas palabras, el diablo en el verso 11 dice, el diablo entonces le dejó y aquí ángeles vinieron y le servían. Fíjese que a través del servicio nosotros adoramos al Señor. La calidad del servicio, hermano, el Señor la ve. Y el Señor se da cuenta cómo le servimos. Quién ha sido fiel en el servicio y quién no. Y por eso es importante cómo estás en tu casa. ¿Cómo estás en el hogar? ¿Qué haces? No me refiero solo al trabajo secular que realizas, al trabajo doméstico. ¿Cómo es ese momento de devocional que tú tienes en lo personal o en lo familiar? El servicio que le prestas al Señor en la atención a los tuyos. Si les estás ministrando la palabra, si te sientas a oír la palabra, compra la verdad y no la vendas. Comprar la verdad requiere esfuerzo. Es el hecho de estar uno sentado en un lugar oyendo la palabra y estando alimentándose de la verdad de Dios, fortaleciendo su espíritu que va a conquistar el alma. Entonces, uno de los puntos interesantes a donde te lleva la adoración es al servicio. Por eso, ten cuidado con la voz de tu alma, porque la voz de tu alma te puede decir, ¿para qué vas a servir? Ya, mira, ya pasó ese tiempo. Ya no creo que vuelvas a servir. Y no es cierto. Uno le sirve al Señor. Pero mire pues, avancemos. Esa palabra adoración se la puse tanto en el griego como en el hebreo. Hay varias palabras, pero en los versículos que vamos a ver hoy, generalmente aparecen estas dos palabras. Proskuneo, postrarse, reverencia y suplicar. En el hebreo 78:12, shakha, postrarse en homenaje a realeza o a Dios, dar culto, humillarse, reverencia. Entonces note eso, por favor. Note que también proskuneo significa besar.
besar. Y la raíz primaria de shajá es postrarse, humillarse ante el Señor. Entonces, y obviamente, hermano, no solamente es en lo físico, postrarse, sino que también es en lo espiritual. Recuerde usted que la mansedumbre y la humildad son clases espirituales, asignaturas espirituales que estamos sacando. Entonces alguien puede decir que está adorando al Señor postrado, pero su corazón hay altivez, solo para que los demás lo miren. Y lo tremendo es que en el hogar solo está la familia, solo están los de casa. Y ahí es donde se ve la realidad. Entonces note que esto es bien interesante, amado hermano, porque denota que Dios es digno de toda adoración. Es el único. Es el único de ser, el único que merece toda gloria, toda honra, todo honor, y habla de reverencia en ambas. Y eso es respeto profundo. Eso es, hermano, la prontitud con la que uno adora y se conecta con el Señor. Te lo dejo ahí en tu corazón para que te des cuenta. Ahora mira, te pongo un ejemplo a nivel de una familia. Esta es una familia hermosa. Juan 11:2 dice, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume. Préstele atención, por favor, a esa palabra, a esa frase cuando dice que María ungió al Señor con perfume. Note eso, por favor. Ungió al Señor con perfume. Juan 2:12 dice, y le hicieron una cena allí, y Marta servía. Entonces aparece Marta. Y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa. Estaban a la mesa. ¿Quién? Lázaro. Entonces ahí mira usted a una familia. Marta ofrecía el servicio, María la adoración y Lázaro el que escuchaba la palabra. Mire este orden, al principio no era así. Juan 11:5 dice, y Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Los amaba, el Señor era una familia amada. Ahí no ve usted que aparece padre y madre, pero era una familia que Dios amaba. Y con esa familia el Señor enseñó, y a través de la vida de ellos les enseñó a muchos. Conoce la historia de Lázaro. Cuando el Señor llegaba, Lázaro no se sentaba, no aparecía sentado a la mesa. Aquí Lázaro, si usted me permite, aquí Lázaro ya está resucitado. Aquí habla de un Lázaro que está resucitado. Resucitado. Venga conmigo, ahí está, resucitado. Y ahora lo interesante en esto es, usted y yo hemos sido resucitados porque estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces note la importancia de sentarse a escuchar la palabra. María era alguien que corría a adorar al Señor. Y claro, ella también se quedó con la mejor parte. Pero luego vemos al núcleo familiar. Por eso la adoración trae servicio. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Solo a Él servirás. Entonces, hermoso este pasaje. Y esto es uno de los modelos que debe haber en nuestra casa.
Y no decir solo en lo negativo, es que Marta afanada, eso lo corrigió el Señor. Pero no le dijo que dejara de servir, sino que la equilibró el Señor. Eso es bien importante. A María, hermano, era la que adoraba al Señor, la que siempre estaba atenta a escuchar la palabra. ¿Ya? Pero entonces, luego después, ya cuando el Señor hace la obra completa en ese hogar y resucita a Lázaro, ya aparece el equipo, la familia, sirviendo, adorando y escuchando la palabra. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿a dónde te lleva la adoración en el hogar? A servirle al Señor. No dejes de servirle al Señor. No agarres excusa que como estamos en esta pandemia, estamos encerrados y ya no vamos a la iglesia. Disculpe, ¿dónde adoraba María? ¿Dónde servía Marta? ¿Dónde se sentaba Lázaro a escuchar la palabra? En su casa. En su casa. Entonces, la adoración conlleva servicio. La adoración trae acción de gracias. Dios visita aquellos hogares, todos los hogares que le hemos abierto nuestro corazón, Dios los visita. Y es interesante cómo el Señor se da cuenta cuando hay gratitud en nuestro corazón. Se recuerda cuando entró a la casa de Simón el leproso, y ahí también aparece una mujer pecadora que lleva un frasco de perfume y le dice a Simón, pero tú cuando yo vine a tu casa no me diste agua para lavarme los pies, no ungiste mi cabeza. Como que no vio que había gratitud por recibirle a él. Ahora, mire este pasaje, 2 de Crónicas 29, 27. Le voy a leer desde el 20 para que usted tenga el contexto de las cosas. Aquí habla de la adoración en el templo. Ya cuando el templo ha sido restaurado. Si algo está trabajando el Señor en el final de los tiempos, es la restauración de las familias. Y por eso ha enviado el espíritu de Elías y ha enviado a Elías para poder restaurar el corazón familiar. Poder sanar toda herida, poder sajar esas heridas y sacar el problema, el daño, el enojo, la cólera, el menosprecio, el maltrato, la indiferencia, hermano, las injusticias y poder sanar. ¿Para qué? Para que haya un corazón agradecido. Entonces, segundo libro de Crónicas 29:20 dice, entonces el rey Ezequías se levantó temprano y reunió a los principales de la ciudad y subió a la casa del Señor. Y trajeron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos, 7 machos cabríos, como ofrenda por el pecado del reino, por el santuario y por Judá. Y el rey ordenó a los sacerdotes, los hijos de Aarón, que los ofrecieran sobre el altar del Señor. Verso 22, mataron los novillos y los sacerdotes recogieron la sangre y la esparcieron sobre el altar. También mataron los carneros y esparcieron la sangre sobre el altar. Asimismo, mataron los corderos y esparcieron la sangre sobre el altar. Después trajeron los machos cabríos de la ofrenda por el pecado del rey y de la asamblea y los pusieron sus manos sobre ellos y los sacerdotes los mataron y purificaron el altar con sangre como expiación por todo Israel, porque el rey había ordenado el holocausto y la ofrenda por el pecado por todo Israel. Verso 25. Recuerde usted que Hebreos dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Luego situó a los levitas en la casa del Señor con címbalos, con arpas y con liras, conforme al mandamiento de David y de Gad, el vidente del rey y del profeta Natán, porque el mandamiento procedía del Señor por medio de los profetas. Los levitas se colocaron con instrumentos musicales de David y los sacerdotes con las trompetas. Verso 27. Entonces Ezequías mandó ofrecer el holocausto sobre el altar. Cuando el holocausto comenzó, también comenzó el canto al Señor con las trompetas, acompañado por los instrumentos de David. El rey de Israel, mientras toda la asamblea adoraba,
también los cantores cantaban y las trompetas sonaban. Todo esto continuó hasta que se consumió el holocausto. Después de consumido el holocausto, el rey y todos los que estaban con él se inclinaron, y note eso por favor, adoraron. Se inclinaron y adoraron. Pero también, hermano, hubo canto. ¿Por qué acción de gracias? Ahora venga conmigo. Y en el verso 30 dice, entonces el rey Ezequías y los oficiales ordenaron a los levitas que cantaran alabanzas al Señor. Oh, qué lindo, hermano. Con las palabras de David y del vidente Asaf, cantaron alabanzas con alegría. Aquí hay otro elemento, alegría. Y se inclinaron y adoraron. Pero mire el 31. Y Ezequías habló y dijo, ahora que vosotros os habéis consagrado al Señor, acercaos y traed sacrificios y ofrendas de gratitud. Ofrendas de gratitud a la casa del Señor. Y la asamblea trajo sacrificios y ofrendas de gratitud, y todos los que quisieron trajeron holocaustos. ¿Qué desata la adoración al Señor? Acción de gracias. Acción de gracias. ¿Qué ha hecho el Señor por ti? ¿Qué te ha dado el Señor? ¿Tienes motivo para darle gracias al Señor? Si la Biblia dice que no nos tenemos que presentar al Señor con manos vacías. Note que presentan ofrenda y sacrificio por el pecado, pero luego viene la ofrenda de acción de gracias. La gratitud que hay en nuestro corazón para con nuestro Dios. Entonces ahí ya van dos. ¿Se da cuenta? ¿Qué activa la adoración que damos en nuestra casa y cuando lo hacíamos en la iglesia? El servicio a Dios. ¿Qué más activa cuando hay adoración? Hay restauración del corazón familiar y como consecuencia hay gratitud. Un corazón agradecido, Dios no lo desecha. Un corazón agradecido tiene puertas abiertas. Sea agradecido con lo que Dios te ha dado, con lo que Dios ha hecho en tu vida. Sea agradecido, por muy pequeño que sea agradecido. Ahora, venga conmigo. Mire cómo dice Colosenses 2:6. Por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así andad en Él. Firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. ¿Qué tiempo es este que nosotros estamos viviendo en el Señor? En el Kairos de Dios es un tiempo de rebosar de gratitud. Número 1, por lo que Dios ha hecho en nosotros. Número 2, el Señor está a las puertas. El Señor viene pronto. Número 3, está operando una restauración total el Señor que desata, que rebose la gratitud. Colosenses 3:15 dice, y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuiste llamados en un solo cuerpo. Fuimos llamados a estar en paz. Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y sed agradecidos. Usted como hijo y como hija de Dios, sea agradecido. Sea agradecido. Este es un tiempo donde el enemigo quiere volver a los hijos de Dios a la cautividad de alguna manera, utilizando cualquier arma. Cuando usted lee Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. ¿Qué palabra estamos oyendo? ¿A quién estamos oyendo? Entonces, ¿cómo tenemos que andar? El Señor no le va a pedir a usted que camine
delante de Él con perfección si no lo han instruido antes. Y déjeme decirle que Dios sí nos ha instruido, nos ha equipado, nos ha mandado la palabra. Que nosotros no la hayamos recibido es problema nuestro. Pero va a llegar el momento en que Dios te va a demandar que camines delante de Él y que seas perfecto. Como se lo dijo a Abraham cuando tenía 99 años. Entonces, ¿cómo tenemos que andar? Como Él anduvo. Sí, Él anduvo de una manera, voy a tocar estos dos puntos, con mansedumbre, con humildad, anduvo con autoridad, estaba bajo la autoridad de su padre. Toda la gente dice, Jesús era humilde. Sí, hermano, es cierto. Pero también cuando hacía valer la autoridad de parte, que traía de parte del Padre, puso en su lugar lo que tenía que poner en su lugar. ¿Se recuerda cuando llegó al templo? Y echó fuera a los cambistas, a los vendedores de palomas y a todos. Los echó fuera porque le dijo, ustedes han convertido mi casa en cueva de ladrones. Tenemos que ser agradecidos. Sed agradecidos. La gratitud, acción de gracias. Dale gracias al Señor por todo. Estás pasando una situación difícil, hermano, dale gracias al Señor y dile, Señor, no entiendo esto, pero yo sé que tú estás conmigo, yo sé que me vas a sacar de esto, Señor, yo sé que hay esperanza para mí, porque la esperanza en Cristo no avergüenza. Y cuando el Señor te saque, sea agradecido. Preséntate delante del Señor con acción de gracias cuando el Señor haya restaurado una parte de tu hogar que es la que ha afectado toda la vida. Va a haber una restauración quizá del cónyuge, ya sea esposo, esposa o de un hijo. Hay que ser agradecido. Eso es la adoración a Dios, hermano, te lleva a la acción de gracias y te demanda a ti y a mí que andemos conforme Él anduvo, hermano, rebosando de gratitud. Y por eso 3:15 de Colosenses dice, y rebosando de gratitud. Mire, nadie que no ha hecho caso a la palabra en el sentido de ponerse en paz con todos, ponte en paz con todos, con tus enemigos, con tus adversarios, busca la paz con todos, no puede rebosar de gratitud. Si usted tiene a alguien con el que no se ha puesto en paz, debe de hacerlo, hermano. ¿Por qué? Porque entonces su adoración no va a subir. Pero si usted buscó la paz, hizo lo que tenía que hacer, su adoración sube y usted rebosa de gratitud. El Señor es bueno, el Señor tiene misericordia de nosotros. Y el Señor nos ayuda. Pero avancemos pues, ¿qué más? Mire la adoración. ¿Qué provoca la adoración? ¿A dónde te lleva? A tener el deseo de ministrarte para limpiarte. Mateo 8:2, y aquí se le acercó un leproso y se postró ante él. Proscuneo ante el Señor, diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Pero muchas veces, ¿cuál es la actitud? No es que pequé y lo que voy a hacer mejor alejarme del Señor porque no soy digno de acercarme. Mire, si el Señor vino por pecadores, no por sanos. Y este es un tiempo donde por el Espíritu se está detectando si hay enfermos en nuestra casa. Por favor, no me refiero a la enfermedad que está ahorita. Me refiero a si hay pecado. Oh, qué tremendo esto, hermano. Y aquí el Señor, en el verso 1, usted puede leer que el Señor venía bajando del monte y grandes multitudes le seguían. Ahora, ¿qué atrajo a este leproso al Señor? ¿Qué lo atrajo? La necesidad, el anhelo, el deseo de ser limpio. Pero ¿qué hubo antes? Un postrarse. Alguien dirá, entonces un leproso puede adorar. ¿Ya? Es que lo que Dios ve es el corazón. Nosotros miramos lo de afuera. Como cuando hermano, estaba el religioso y el otro que estaba postrado, que no levantaba el rostro. Y el otro decía, yo no soy como estos, yo hago tal cosa, esto y lo otro. Y aquel solo decía, yo no soy digno de levantar mi rostro. Y el que salió justificado fue el que reconoció su condición.
entonces te lleva al deseo de ser limpio. Ahora, interesante esto, porque se recuerda a usted que aquellos 10 leprosos, eso lo puede ver usted en Lucas capítulo 17, verso 11. Aquellos 10 leprosos cuando el Señor pasaba por Samaria y Galilea, al entrar a la ciudad, le salieron esos 10 leprosos, que a cierta distancia se pararon y le decían: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Entonces cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y cuando iban en el camino, hermano, quedaron limpios. Quedaron limpios. Y solo uno de ellos regresó. Pero en este caso es un leproso el que llega, se postra y le suplica al Señor. Y entonces mire el verso 3. Y extendió Jesús la mano. Extendió Jesús la mano, lo tocó. Extendió Jesús la mano y lo tocó. ¿Cuál sería la mano? Estás bajo la mano poderosa de Dios para este tiempo. Una de las formas o aplicaciones es los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Diciendo, es decir, Jesús abrió su boca y dijo: quiero ser limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Entonces Jesús le dijo, otra vez el Señor diciéndole, 2 veces: mira, no se lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda, que ordenó Moisés para que les sirva de testimonio a ellos. ¿Se da cuenta? Se da cuenta que la adoración, cae postrado el leproso y le suplica, le ruega: si quieres puede limpiarme. El deseo de ser limpiado. ¿Cómo opera el Señor? Hablando. ¿Cómo opera el Señor? Extendiendo la mano y tocándolo. Y quedó limpio de la lepra. Entonces notemos que cuando él cae postrado, presenta una súplica, una petición, confiesa, y eso agrada el corazón del Señor. Pero luego le da instrucciones el Señor. De aquí es donde nosotros hemos aprendido, amados hermanos, que la palabra del Señor, cuando uno la escucha atentamente, la recibe y la pone por obra, causa el efecto, el anhelo, muchas veces el deseo de nuestro corazón y el deseo del corazón del Señor, o que se haga la voluntad del Señor. Mire esto. Entonces Juan 15:3 dice: vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y se recuerda cuando el Señor le lava los pies a los discípulos. Pedro se opone y le dice al Señor: mira, si no te lavo los pies no tienes parte conmigo. Pero el Señor les dice algo interesante, hermano. Vosotros ya estáis limpios. No necesitas bañar, ya estáis limpios. Y le dice: pero no todos. Y se refería a Judas. Entonces, hay gente, hermano, que va a querer mantener la lepra escondida en su casa. Pero la adoración a Dios atrae el deseo de poder limpiarte. Vimos estos ejemplos y le leo nuevamente Juan 15:3: vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Se da cuenta? Entonces ya ahí ya llevamos 3, ¿verdad, hermano? El servicio al Señor que le damos a nuestro buen Dios, el anhelo de adorarle, el anhelo de bendecirle, el anhelo de ser limpios. Pero mire, ¿qué más trae la adoración? Lucas capítulo 24, verso 52. Le voy a leer desde el 50 para que usted tenga el contexto. Aquí es Jesús resucitado.
Aquí había resucitado, ya se le había presentado a algunos, se les presentó a los dos que iban camino a Emaús, hermano, y pues no le reconocieron. Pero entonces dice el verso 50, entonces los condujo fuera de la ciudad hasta cerca de Betania, y alzando sus manos los bendijo. Verso 51, y aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. ¿Quiénes adoran al resucitado? Los resucitados. ¿A quiénes se le presentó? A los resucitados. Este es un tiempo de apocalipsis. Este es un tiempo de revelación. Este es un tiempo, hermano, donde el Señor se va a manifestar previo a la venida secreta para su iglesia. Luego el verso 52 dice, ellos, después de adorarle, regresaron a Jerusalén con gran gozo. La adoración produce gran gozo. Y estaban siempre en el templo alabando a Dios. Aquí hay dos cosas. Mire, yo quiero que le preste atención a esto. Aquí hay dos cosas interesantes. El gran gozo de adorarle, de alabarle, pero siempre, hermano, siempre estaban en el templo. Siempre estaban en el templo, adorándole. ¿Ah? Eso a mí me habla de congregarse. Ya vamos a ver ese punto. Nosotros sí estamos congregados, hermano. Yo espero que usted ya haya desechado la idea, no, que si no estamos en el templo, no estamos bien, hermano. Donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. Y aquí habemos más de 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor a través de este medio. Ahora, interesante esto porque hermano, ¿quiénes adoran? Los resucitados. ¿A quiénes se les apareció? Hermano, a los resucitados, a los que habían convivido con Él, a los que habían estado con Él, a los que permanecían. ¿Y qué les produjo? Gran gozo. ¿Qué debe haber? ¿Qué produce cuando tú adoras al Señor con todo tu corazón ahí en tu casa? Produce gran gozo y la manifestación de Él. Pero mire por favor, estos son versículos que los puse para que usted tuviera referencia de cómo se da el gran gozo. Y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro, con temor y gran gozo, corrieron a dar las noticias a sus discípulos. ¿Qué noticias? Que ya no estaba ahí, ya no estaba en la tumba. Ya no estaba en la tumba el Señor. Ya había descendido a los infiernos, ya había sido resucitado. Y ellas fueron con la noticia, hermano. ¿Quién te va a entender a ti las buenas nuevas de salvación? ¿Con quién vas a compartir la experiencia que Dios te ha dado? Con los resucitados. Un muerto no te va a entender. ¿A quiénes corrieron ellas? A sus discípulos. Si tú eres discípulo, tú vas a entender lo que está pasando en este momento. Si te quedaste solo en calidad de oyente o de creyente y no quisiste avanzar, esto te va, no hombre, qué pena, esto ya no tiene sabor. Sí, no le sientes sabor porque no te dejaste instruir, no te sentaste a escuchar. Lucas 2:10 dice, mas el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo. Esto se lo dijeron a los pastores que estaban pastoreando el rebaño. Y el ángel se les apareció y les dijo. Entonces, mire, note algo interesante aquí. Los discípulos. Aquí se le aparece, vamos a ver, a los pastores que estaban pastoreando en el campo. 2 Corintios 8:2, pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo, y en profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Esta es la iglesia, hermano, que está atenta y que de alguna manera quiere
quiere ser partícipe de poder sostener a los santos. Lo voy a poner aquí, a los santos. A los santos. ¿Ya? ¿Se da cuenta? ¿Con quién tiene que ser nuestra coinonía? Con los que tenemos vivificado el Espíritu. Porque entonces estas buenas noticias, Cristo viene pronto, hermano, amén, le dice hermano, aleluya. Pero alguien que no avanzó, que se quedó solo así, ¿y ese qué? Está viendo la situación que estamos pasando y mire cómo estamos. Y nos dice, Cristo viene pronto. Hermano, mire, el Señor me dio una revelación tremenda y gloria a Dios. Se lo está contando a un discípulo, se lo está contando a su autoridad, se lo está contando entre los santos. Y Juan 3:29 dice algo interesante. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está ahí le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio. Y por eso este gozo mío se ha completado. Bueno, pero avancemos pues, hermano. Entonces aquí le decía, mire, produce gran gozo. Y ellos permanecían en el templo alabando al Señor. Y Lucas 24, siempre en el templo alabando al Señor. Por eso te leí que tú eres templo del Señor. Habla de congregarse. Y hermano, lo que tenemos que tener cuidado es con esto. Por favor, no te dejes de congregar. Te lo pido, hermano, en el nombre de Jesús. ¿Sabe qué palabra voy a usar? No te desconectes. No dejando de conectarnos. Conéctate con el cielo a través de la palabra, a través de los servicios, a través, hermano, de las reuniones que se hacen para ministrar la palabra del Señor, a través del glorioso retiro que hay 3 días, miércoles, jueves y viernes. Conéctate, no te desconectes. Entonces, por eso dice Hebreos 10:23, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza. Este es el tiempo para mantenernos firmes y con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de la palabra, con la gracia que está siendo derramada, vamos a permanecer firmes, sin vacilar. Porque fiel es el que prometió, fiel, Él es fiel el que prometió. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. No, hermano, ya no me conecto, ay, qué aburrido eso, no, hombre, además no tengo redes sociales, además ponen un montón de excusas. Pero si fueran cosas del mundo y esto, ahí miran qué es lo que hacen. Hermano, y nosotros no somos de este mundo, estamos de paso en este mundo, somos peregrinos. Por eso esta es una advertencia a nuestra vida. Entonces lo interesante aquí es, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Se acerca el día. ¿Qué día? El día de nuestra redención. Se acerca. Yo te digo hoy, familia bendita, se acerca el día de vuestra redención. El Señor está a las puertas. No tomes la costumbre de desconectarte en este tiempo. No te desconectes, porque entonces no te va a llegar el soplo de vida, no te va a llegar el rema de Dios, no te va a llegar esa esperanza que te va a sostener. Y cuando quieras conectarte, no vaya a ser que te pase lo de las 10 vírgenes que se adormitaron, se durmieron, y en un abrir y cerrar de ojos vino el amado. Bueno, avancemos pues. Esto es excelente, mi hermano, déjeme explicárselo. En estos minutitos que me quedan. Se recuerda que nuestro amado apóstol estuvo tocando al dulce cantor de Israel, a David. La falta de no haber leído la ley le trajo a él serios problemas en su desarrollo como hijo de Dios, como siervo, como rey, y cometió muchos pecados. Dentro de eso está el caso Primavera.
cuando los reyes salían a la guerra y él se quedó. Subió al terrado de su casa y vio a una mujer que se estaba bañando. Usted conoce. Producto de eso, nace un niño. Y como David no confesó su pecado, el Señor envía a Natán para que vaya y se lo explique. Le voy a leer algunos versículos previos para que usted pueda entender esto. Segundo libro de Samuel 12:15. Y Natán regresó a su casa, y el Señor hirió al niño que la viuda de Urías dio a David, y se puso muy enfermo. Verso 16. David rogó a Dios por el niño y ayunó. Y fue y pasó la noche acostado en el suelo. Pasó la noche acostado en el suelo. Ahí se tiró, humillado, rogando a Dios. Verso 17. Y los ancianos de su casa se pusieron a su lado para levantarlo del suelo, mas él no quiso y no comió pan con ellos. Verso 18. Véalo usted en su Biblia. Sucedió que al séptimo día el niño murió. Quiere decir que no fue una noche la que él pasó tirado, postrado en el suelo. Y claro, el número 7 es perfección. Aquí habla del séptimo día, que hermano habla del día de reposo, pero nosotros entendemos que nuestro reposo es el Señor Jesucristo. No es un día específico. Pero dice, y sucedió que al séptimo día el niño murió. Y los siervos de David temían informarle que el niño había muerto. Pues se decían, he aquí, cuando el niño estaba todavía vivo, le hablábamos y no escuchaba. ¿Cómo pues vamos a decirle que el niño ha muerto? Puede hacerse daño. Verso 19. Pero viendo David que sus siervos susurraban entre sí, comprendió que el niño había muerto. Y dijo a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Esa palabra, rogó, es del hebreo 12:45. Significa buscar. Significa buscar en alabanza y adoración. Esa palabra cuando dice ahí, rogó, significa buscar en alabanza y en adoración. Venga conmigo. Saber qué hacía David en esa palabra, rogó, buscar en alabanza. Voy a tratar de poner aquí alabanza y adoración. Pero ahí dice, hermano, que él ayunó. ¿Sí? Ayunó. Dice que esa palabra ayunó significa taparse la boca. Taparse la boca. Cuando usted la busca, ayunar, del hebreo 66:84. Su raíz primaria es cubrir la boca. Cubrir la boca. Sabemos que el ayuno es abstenerse de alimento, pero según Isaías, el verdadero ayuno es compartir tu pan con el necesitado. Entonces, él aquí tenía una necesidad y estaba buscando al Señor. ¿A dónde te lleva la oración? A un ayuno. Ahora, mire esto, por favor. Segundo libro de Samuel 12:20. Entonces David se levantó del suelo, se lavó, se ungió y se cambió la ropa. Se cambió de ropa. Entró en la casa del Señor y adoró. Después vino a su casa y cuando pidió, le pusieron comida delante. Aquí hay 6 cosas. Se levantó, habla de que ya él le había sido quitada esa carga y se sentía perdonado. Se lavó, habla de ministración. Se ungió, se echó el buen perfume.
se cambió la ropa, se quitó la ropa de pecado y de luto, de tristeza, y entra a la casa del Señor. ¿Cómo entra? Sin acusación. Adora al Señor, reconoce la grandeza y la misericordia del Señor, cosa que los siervos que estaban alrededor de él no entendían, porque decían: ¿qué cosa es esto? Mientras el niño vivía, ayunabas y llorabas, pero cuando el niño murió, te levantaste y comiste pan. Y mire la respuesta que da David en el verso 22. Y él respondió: mientras el niño aún vivía, yo ayunaba y lloraba, pues me decía: ¿quién sabe si el Señor tendrá compasión de mí y el niño viva? Verso 23, pero ahora que ha muerto, ¿por qué he de ayunar? ¿Podré hacer que vuelva? Yo iré a él, pero él no volverá a mí. Tremendo, hermano. Entonces le dejo esto en su corazón, hermano. El tiempo se me ha ido. Le dejo en pantalla: la adoración a Dios en el hogar te lleva a presentar un excelente servicio al Señor. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Te lleva a ofrecer acción de gracias. Sed agradecido y rebosad de gratitud, sea cual sea tu situación. 3, te habla de una limpieza. Saques el pecado, que lo puedas confesar. 4, te habla de gran gozo. ¿Por qué? Porque el resucitado se les apareció, hermano, y hubo gran gozo en su corazón. Las buenas nuevas de parte de Dios desatan gran gozo en el corazón cuando uno adora al Señor y uno es portador de buenas nuevas. La adoración a Dios te lleva a congregarte. Tú eres casa, tú eres templo del Señor, y te lleva a ayunar. La adoración al Señor. Pasó postrado allí clamando y decía: para ver si Dios tiene compasión de mí. Te lo dejo entonces, amado hermano, amada familia, en esta noche, y te exhorto a que sigas adelante, a que no te detengas, a que no pierdas el ánimo, a que no te desconectes. Conéctate con el Señor por el Espíritu, conéctate a través de la palabra, oyendo la palabra. Ahí te estás congregando, recibiendo la palabra. Recuérdate que tú tienes que avanzar, de ser discípulo. Avanza, no te quedes. Los discípulos reciben las buenas nuevas de parte del Señor. Si esta palabra ha llegado a tu vida, ponte de pie y déjame orar. Padre, en el nombre de Jesús vengo dándote gracias por tu buena palabra, la cual ha sido impartida, Señor. En el nombre de Jesús bendigo a tu pueblo y te ruego, Señor, que esta palabra llegue a lo profundo de su ser y cause el efecto que tú quieras que cause en cada uno, Señor. Que haya restauración plena en sus vidas, Padre. Que haya una adoración genuina que los lleve al servicio. Que haya gratitud en su corazón. Que haya el deseo de limpieza en su corazón. Que venga el gozo, porque tu palabra dice que tu gozo es nuestra fortaleza, Señor. Que venga el deseo de estar congregados en casa, en unidad familiar, Señor. Y que venga el deseo de poder compartir, de buscar tu compasión, tu misericordia, tu perdón, Señor, para después levantarse perdonado, lavarse, ungirse y seguir adorando, de poder compartir con el necesitado. En el nombre de Jesús, yo sello esta palabra en el nombre poderoso de Jesús, bajo la unción apostólica y profética que me cubre, Señor. Y te doy gracias, Padre. A ti la gloria, la honra y el honor, Señor. Con la ayuda del Señor, nos vemos mañana a las 7 de la noche. Dios lo bendiga.